de Radio Caracas Radio, para este martes 18 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la asistencia, Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestros canales digitales, vía TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy, a propósito de lo ocurrido en Cúcuta. Ayer hacíamos algún comentario. Se han ofrecido explicaciones por parte del presidente encargado y los diputados de la Asamblea Nacional. Habrá que ver los detalles de esta denuncia que se va a presentar ante la Fiscalía en Colombia, producto del aparente manejo irregular de recursos destinados a la manutención de los militares que reconocieron al presidente interino en nuestro país y que se encuentran en Colombia. Simplemente recordar que el propio embajador designado por la Asamblea Nacional en el país vecino, Humberto Calderón Berti, aseguró en su cuenta en Twitter que hace 2 meses él mismo realizó la denuncia sobre lo que ha calificado como un bochornoso caso. En rueda de prensa ayer, entre otras cosas, se ofrecían algunos detalles. Sin duda alguna, a lo largo de esta semana se va a conocer mucho más, pero en todo caso, inicialmente se diferenciaba entre la ayuda humanitaria que está destinada a la crisis que afecta a nuestro país y la ayuda a este grupo de militares que se encuentra en Colombia. Y es esto, entendemos, lo que se va a denunciar ante la Fiscalía. Lo cierto es que ha llamado poderosamente la atención y han escuchado ustedes algún comentario, la reacción del equipo de Nicolás Maduro tratando de descalificar a la Asamblea Nacional, incluso el presidente interino, por el manejo de recursos, tomando en cuenta, caray, el saqueo que ha habido en Venezuela durante los últimos 20 años. De eso nunca han dicho absolutamente nada. Ahora mismo me vienen a la cabeza casos absolutamente escandalosos. Un solo funcionario, Alejandro Andrade, reconoció en los Estados Unidos, está detenido, preso, cumpliendo condena, haber recibido, atención, $1.000 millones por amor de Dios. Solo esa persona en sobornos cuando estaba en la administración pública de nuestro país, pero bueno, en todo caso, el equipo de Nicolás Maduro ayer intentó señalar a la Asamblea Nacional o al presidente interino como responsables de lo que ya está, entendemos, en manos de las autoridades de Colombia. También ha habido reacciones, incluso ha habido liberaciones en la víspera de la visita de la presidenta, expresidenta de Chile y alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a nuestro país. El diputado Gilbert Caro, que estaba en situación de desaparición prácticamente forzada, fue liberado en la jornada del día de ayer, así como otros presos políticos. Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, pedía ayer en rueda de prensa que Michelle Bachelet conociera la realidad de las cárceles del país y abogara por la liberación de la totalidad de presos políticos que hay en Venezuela, más de 700 según las cifras que maneja el Foro Penal Venezolano. Hoy va a haber dos asuntos importantes en los Estados Unidos. Uno, una rueda de prensa, una conferencia del vicepresidente Mike Pence, conjuntamente, entiendo yo, con el jefe del Comando Sur y el embajador designado por la Asamblea en ese país, Carlos Vecchio, para hablar acerca de esta misión humanitaria. Este barco que zarpa de los Estados Unidos para ofrecer ayuda a los países del Caribe, América Latina, sobre todo aquellos que han recibido a migrantes venezolanos, y hoy se ha dicho que será el lanzamiento oficial de la pre-campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cara a la reelección. Vamos a conversar justamente acerca de lo que ha ocurrido en materia de ayuda humanitaria, la llegada de un segundo lote traído por Cruz Roja a Venezuela. Ana
Me dicen que tenemos a nuestra primera invitada, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Contreras. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días María Alejandra, muy buenos, un saludo a tu radio escucha y al pueblo de Venezuela. Y bueno, con este panorama que no entendemos, pero que creemos que los venezolanos no pueden olvidar la grave emergencia humanitaria que está afectando a los ciudadanos de a pie. Y nosotros hacemos votos para que se investigue lo que se tenga que investigar, se responsabilice a quien se tenga que responsabilizar, pero que los venezolanos no perdamos el foco. En Venezuela mueren hoy ciudadanos por falta de atención médica. Tenemos más de 3.500 venezolanos a la espera de un trasplante de órganos. Tenemos venezolanos que hoy están deambulando en una grave crisis humanitaria, que no hay alimentación, que no tenemos cómo atender a nuestros pacientes en los hospitales, que los trabajadores no tienen salario digno, que hay sindicalistas presos por generar una protesta constitucional ante la falla de servicios públicos, y eso no puede hacer que los venezolanos perdamos el foco. Pedimos que las investigaciones se hagan sobre sucesos de corrupción y condenamos este acto, sea de quien sea, y que se aplique la justicia, pero los venezolanos tenemos que entender que no podemos en este momento distraernos de otra cosa que no sea un cambio político para poder lograr que Venezuela se enrumbe, se reinstitucionalice y podamos nosotros, por ejemplo, en el sector salud, tener insumos, hospitales operativos, donde los trabajadores no tengamos que pensar irnos del país porque el hambre está campeando en nuestros hogares, porque el retorno social, el retorno económico por nuestro trabajo no nos garantiza la subsistencia de nuestra familia. Cuando Ana Contreras dice en medio de estas situaciones que no comprendemos, ¿a qué se refiere? Fíjate, nosotros y de verdad que escuchamos situaciones que si en Cúcuta hay un manejo o presuntamente un manejo irregular, y eso pareciera que es lo que se ha convertido en el centro de atención, y no hemos olvidado que estamos en la víspera de la visita de la alta comisionada de los derechos humanos, la doctora Bachelet, y que es un momento propicio para que nosotros visibilicemos la violación reiterada y sistemática de derechos humanos que está pasando en este momento en el país. Y no quiero quitarle la importancia a una investigación, porque es que los venezolanos, María Alejandra, hemos perdido la costumbre de que los actos de corrupción no se investigan. Aquí pareciera que cuando se acusa a alguien de un acto de corrupción lo cambian de puesto y pareciera que se lo olvida. Nosotros hacemos voto para que el presidente Guaidó, que ya anunció una investigación, pues determine responsabilidades, se aplique las sanciones a que hubiera lugar si se determinan esas responsabilidades. Pero nosotros como trabajadores del sector salud y yo como presidenta del Colegio de Enfermeras, yo no pierdo el foco. En este momento nuestra gran preocupación es la situación que hay en nuestros hospitales. 24 niños que están a la espera de un trasplante de médula, 3.500 venezolanos que están a la espera de que se reactive el programa de trasplante de órganos, la situación que se vive en los hospitales porque no hay sangre, porque no tenemos insumos, infraestructuras colapsadas. Estamos a la espera de que ya se anunció en el día de ayer la llegada de un cargamento de ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja, y que nosotros tenemos que seguir luchando para que ese cargamento, ese medicamento, lo que tenga que llegar, llegue a los hospitales, o sea, que efectivamente cumpla esa función primordial de principio de humanidad, de ayudar a un venezolano que en un momento coyuntural, donde estamos en este momento afectados por la peor emergencia humanitaria compleja que tiene registro la historia de Venezuela, y por eso yo digo, no pierdo el foco, María Alejandra. Nosotros hemos visto como una exministra del gobierno del señor Maduro fue acusada de malversar unos fondos destinados para los hospitales, de potenciar hospitales, y no pasó nada. Se destruyeron 5 hospitales de manera simultánea, y aquí estamos sufriendo los avatares y no pasó nada. Yo no quiero quitarle importancia a una investigación por actos de corrupción, ojo, pero no quiero perder el foco ante esta realidad que nos está afectando gravemente y que coloca grave en una situación de vulnerabilidad la vida de los venezolanos, y que el personal salud
y voy a hablar del caso del gremio de enfermería, seguimos con las manos atadas, haciendo prácticas contemplativas porque no hay insumos en nuestros hospitales, porque no hay medicamentos, por el caso muy grave del estado Lara en el hospital Juan Daza Pereira, cuando una enfermera, por regalarle una inyectadora a una madre para que cumpliera su tratamiento, fue denunciada ante el 6CPC y hoy la compañera Clara está con un régimen de presentación como una delincuente, cuando lo único que hizo fue tratar de que una madre pudiera administrar medicamentos porque no tenía cómo adquirir una inyectadora. Cuando vemos que se desaparecen grandes equipos de un hospital, cuando se desaparecen medicamentos de alta cantidad, en altas cantidades, y no pasa nada. O sea, esas son las cosas, y nosotros sí vamos a aprovechar la llegada de la doctora Bachelet para ratificarle lo que hemos denunciado sobre la grave situación que viven nuestros hospitales, y vamos a seguir insistiendo y haciendo un acompañamiento a la Cruz Roja venezolana para que ese cargamento de ayuda humanitaria que está ingresando al país, pues efectivamente llegue al destinatario final. Como dice la Cruz Roja, ellos van a recorrer el último kilómetro para que la ayuda humanitaria llegue a quien tiene que llegar, y nosotros vamos a estar allí acompañando para que efectivamente eso suceda. Ese es el trabajo que estamos haciendo dentro del sector salud. No queremos formar parte de esta lucha tribal que pareciera se está dando a nivel político. Hacemos votos como venezolanos que se reinstituya la justicia en el país, y por supuesto el que haya sido, que se encuentre culpable después de un debido proceso sobre un acto de corrupción, sobre una desviación de fondos destinado para una ayuda humanitaria, pague, pero queremos estar centrados que Venezuela necesita en este momento un cambio de modelo político para poder cambiar el sistema de salud, para poder colocar nuestro sistema en un 100% operativo, dando respuestas a la población y cumplir aquello que dice la Constitución, que el Estado garantice el derecho a la vida, a la salud, a las personas que tienen esta necesidad de una manera expedita, de una manera directa, y no lo que tenemos en este momento, que nuestros hospitales, ni siquiera puedo decir que parecen hospitales de guerra, parecen hospitales fantasmas, donde campea el desabastecimiento, los malos olores, la tristeza ha hecho mella en el personal, la desmotivación, donde vemos es un patrono que pareciera como una suerte de esclavista del siglo XXI, donde en vez de motivar a los pocos trabajadores que quedan, pareciera que la intencionalidad es presionar, hostigar, de manera que obligar al personal a ir. Ahora, yo le pregunto a Ana Rosario Contreras, a la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, porque justo escuchando su argumento, recordábamos el caso también escandaloso del general Rotondaro. Huye a Colombia y allí reconoce toda clase de irregularidades, incluso la muerte, el fallecimiento de 5.000 pacientes con diálisis, producto o en el marco de esa política de entregar medicinas por razones justamente ideológicas. Yo le pediría un comentario sobre lo que ha ocurrido con estos cargamentos, estos lotes de ayuda humanitaria que ha ingresado a nuestro país. Llega el segundo de Cruz Roja, ha llegado también ayuda supuestamente de Rusia, de China, pero francamente se desconoce el destino de estos insumos, y de esto hemos hablado en varias oportunidades. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, nosotros responsablemente emplazamos a la Cruz Roja a que nos dijera dónde, porque en principio se decía que todo concepto que ingresaba por ayuda humanitaria iba a ser tramitado a través de la Cruz Roja venezolana. Sin embargo, en reuniones que hemos sostenido con las autoridades de la Cruz Roja, ellos nos aclararon que el ingreso de estos cargamentos vienen procedentes del apoyo que están dando las diferentes comités de Cruz Roja Internacional que los han enviado a Venezuela, que ellos no se encargan ni de cargamentos procedentes de Rusia, de China, la que está en Cúcuta, la que está en Brasil, que ellos simplemente van a tramitar y van a distribuir las que están llegando al país, que en el primer cargamento que llegó el 16
de abril, habían 14 plantas eléctricas, unos kits hospitalarios que fueron distribuidos en 4 hospitales, como ya lo hemos mencionado de manera reiterada, y que se está esperando que el segundo cargamento viniera, sobre todo medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, antibióticos que está fallando tanto en el país, y que ellos, por supuesto, dependen de la autorización del Ejecutivo Nacional, del que hoy representa al señor Nicolás Maduro, para que pueda ingresar el cargamento, cosa que tengo entendido ingresó el día de ayer, y después se tiene que de manera concertada ver a cuáles centros de salud se van a distribuir. En el día de hoy se prevé que vamos a sostener una reunión que se ha pautado para que ellos puedan ir informando a dónde se va a distribuir, cómo se va a distribuir, porque si algo nosotros queremos estar claros, María Alejandra, que no nos convertimos en veedores directos de la Cruz Roja, pero por la naturaleza del gremio de enfermería, somos nosotros los que en un hospital tenemos esa información de qué hay o qué no hay, porque a la larga es el personal de enfermería el responsable, el profesional responsable dentro del equipo de salud en hacer cumplir el plan que el médico, dentro de sus conocimientos de diagnóstico y tratamiento, pues le indica a cada paciente. Nosotros hoy vamos a asistir a esa reunión, vamos a conversar con el personal de la Cruz Roja, que repito, hasta este momento hemos mantenido una relación de mucho respeto, donde se nos ha informado, una información que aparece en la página de la Cruz Roja, cómo han ido los desembolsos, porque no queremos que esta ayuda humanitaria se desvíe o vaya a otras cosas y suceda lo que denunció el general Rotondaro en su oportunidad, aunque de manera extemporánea, porque después de estar 10 años al frente del Seguro Social, él va a hacer este tipo de denuncias que lo hace corresponsable, porque él, siendo presidente del Seguro, permitió que este tipo de medicamentos que llegaron vía OMS o OPS haya sido utilizado, como él mismo lo denunció, como un instrumento de control social por parte del régimen del señor Nicolás Maduro, tal cual como pasa con la caja CLAS, que cada día trae menos productos, pero es una manera de mantener silenciadas estas voces de protesta que en Venezuela debe levantarse producto del hambre que está pasando la población venezolana. Claro, lo grave de la denuncia del general Rotondaro, y de esto no dijo nada ayer Jorge Rodríguez, que yo sepa, es que 5.000 personas ya no están entre nosotros y partieron por justamente esta política, según sus declaraciones. Hablamos de pacientes dializados en nuestro país. Si me permiten, Rosario Contreras, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más porque nos interesa mucho conocer cuál va a ser el planteamiento que van a hacer a Michelle Bachelet. Ahondar en ello, usted adelantaba algo. En el informe oral de marzo, ya inicialmente se hablaba de una situación crítica en materia de salud. Ella decía, la reciente interrupción en esa oportunidad del abastecimiento de fluido eléctrico afectó a todo el país, agravando la situación al reducir aún más el acceso a alimentos, agua y medicamentos. También afectando gravemente los hospitales. Todavía se desconocía en aquella época el alcance de los daños y el número de víctimas directas, pero el prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. Era una de las denuncias. Hablaba también del tema de la creciente mortalidad y morbilidad materna en nuestro país, incluyendo lo que ha afectado a nuestros niños. Yo quisiera un comentario de nuestra invitada, pero al regreso de la pausa, sobre lo que se dijo en marzo y lo que ustedes van a plantear una vez Michelle Bachelet visite Venezuela. Le doy la palabra, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela.
Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. ¿Qué responde usted? ¿Cuál va a ser el planteamiento? Tomando en cuenta la radiografía crítica que ya presentó en marzo la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU en torno a Venezuela. La escuchamos. Sí, fíjate, nosotros en marzo participamos en reuniones con la comisión que envió la alta comisionada en Venezuela para un informe preliminar para su visita. Allí que denunciamos lo que hemos venido denunciando y que no ha tenido mejora. Venezolanos que mueren porque no hay insumo en los hospitales. El apagón que sucedió en el mes de marzo exponenció la vulnerabilidad de nuestros hospitales cuando se detectó que el 95% de las plantas eléctricas no funcionaban, que las que estaban operativas no funcionaron de manera inmediata, sino que su operatividad fue de manera manual, que todavía no sabemos la cantidad de víctimas fatales producto de esta situación, porque lamentablemente vivimos en un país donde la información epidemiológica nadie la conoce, la información económica nadie la conoce, que se han tomado algunos datos de in situ, tomados de especialistas en el campo, y que sabemos que hay repunte, por ejemplo, de la malaria, que se enviaron antimaláricos al país vía OPS y que nadie sabe cómo no ha llegado a las zonas de riesgo, que hay 18 estados del país donde hay un riesgo fuerte a la presencia de malaria, una enfermedad que había sido erradicada producto de las buenas políticas que se utilizaron en su momento, y que hoy en Venezuela ni siquiera la unidad de malariología funciona, la división de malariología, porque fue eliminada del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Que tenemos una situación con el personal, el talento humano, que está diezmado en un porcentaje bastante peligroso. En enfermería, un 40% del personal que laboraba en los hospitales públicos ha decidido irse del país o irse de la prestación de los servicios producto de los salarios de hambre que nos pagan, que no permiten ni siquiera la satisfacción de la subsistencia del entorno familiar, que campea el desabastecimiento de medicamentos y de insumos, que no hay ni siquiera cómo limpiar, hacer la desinfección de nuestras unidades, y que esto, por supuesto, exponencia. Creo que perdimos comunicación con Ana Rosario Contreras. Esto tiene que ver con la crisis de servicios básicos que afecta a nuestro país, no precisamente por falta de recursos, más de $1 millón de $1 Esto evidentemente tampoco se mencionó ayer en esa rueda de prensa del ministro de Información designado por Nicolás Maduro. Bueno, hemos llegado a esta situación donde tenemos serios problemas con telefonía básica, celular, servicio eléctrico, agua potable, en fin, para ustedes de contar. Tenemos a Joel García vía telefónica, no sé si recuperamos a Ana Rosario Contreras. Ella explicaba qué es lo que van a denunciar en esta visita de Michelle Bachelet, y le trasladamos la misma inquietud a nuestro invitado. Él es abogado del diputado Juan Requesens. También está en el caso del jefe del despacho, Roberto Marrero, de Juan Guaidó. Lleva otros casos de presos políticos, es defensor de derechos humanos. Joel García, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, María Alejandra, buenos días a toda tu sintonía y súmale, además de ese caos en los servicios, no tenemos tampoco justicia. Efectivamente, el problema del Estado de Derecho además está reflejado en el informe que se elevó ante la Corte Penal Internacional elaborado por la OEA. Yo le preguntaría cuál es su expectativa en torno a esta visita de Michelle Bachelet. Ayer fue liberado luego de permanecer prácticamente en condición de desaparecido Gilbert Caro. Esto en el marco, entiendo, de una acción del grupo de Boston. Sin embargo, son más de 700 presos políticos que hoy día hay en nuestro país según el Foro Penal. ¿Lo escuchamos? Sí, fíjense que ya no se habla de presos políticos, hay que hablarlo de secuestros policiales, porque es que lo jurídico pasa a un cuarto, quinto plano, porque ya son objetos de negociación. Fíjense bien, una persona que no tiene por qué estar preso, en el caso de Gilbert Caro, como otros, Juan Requesén, Roberto Marrero, y son fichas para el canje de algo, o sea, los utilizan como instrumento para negociar a cambio de. En la expectativa con respecto a la alta comisionada de las Naciones Unidas, son muchas, ¿ok? Ojalá que Michelle Bachelet actúe siempre apegada, tengo firme esperanza de que puede haber incluso sorpresas con ella, porque sé de sus convicciones a pesar de sus ideologías políticas, que no tienen nada que ver, pero en materia de derechos humanos tiene antecedentes bastante positivos. Ojalá que su agenda le permita reunirse no solo con el gobierno, por supuesto que tiene que hacerlo, sino con familiares de las víctimas de este régimen, que pueda reunirse con las ONG encargadas de este tema, con los abogados que llevan los casos, algunos casos que han sido muy emblemáticos, no solo por quien se trate la persona, sino porque ha habido torturas graves. Ojalá que tenga a bien reunirse y que así se pueda llevar una verdadera impresión, y además de que pueda acceder a los centros penitenciarios, que si bien es cierto, los va a conseguir recién pintados, maquillados, pero que pueda entrevistarse directamente con esos prisioneros o esos secuestrados policiales que se encuentran en cada uno de ellos. Anoche salimos tardísimo, vaya pasada las 12 de la noche, de la audiencia preliminar de Roberto Marrero, una audiencia que comenzamos a las 4 de la tarde, culminó a las 6, la juez nos convocó para las 7:30 para su pronunciamiento, y no fue sino hasta las 12:12 de la madrugada que dictó su pronunciamiento. Pronunciamientos que ya sabíamos. Los pronunciamientos se dieron en horas de mediodía, con la cadena que hizo Nicolás Maduro, la rueda de prensa que hizo Jorge Rodríguez. Los pronunciamientos se dieron allí. No hubo sorpresa, la juez acogió todo lo que la Fiscalía pidió, aunque no es una acusación, una de las peores que yo he podido ver, sin sustento, sin fundamento alguno, y ordenó el pase a juicio y mantener la medida privativa judicial de libertad contra Roberto Marrero y asimismo Juan Planchard. No hubo sorpresa. El dictamen, la decisión fue dictada antes de la audiencia en la cadena presidencial y en los dichos de Jorge Rodríguez. Ahora, doctor Joel García, sobre el caso de Roberto Marrero tengo que preguntarle, no sé si usted va a tener la oportunidad de hablar directamente con Michelle Bachelet o incluso los familiares del jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó. Seguramente habrá leído usted el reportaje especial que publicó la agencia de noticias Reuters, y allí hay toda serie de contradicciones e irregularidades. Se habla de la inclusión de pruebas en el expediente luego de su detención. Yo quisiera su comentario en torno a lo que ha sido este caso en concreto. Es que no ha habido irregularidades, es que es una irregularidad. Como le decía anoche a la juez, que es difícil defenderse de la imaginación de un fiscal, de la imaginación de un cuerpo policial. En cualquier momento nosotros podremos exhibir, por ejemplo, el acta policial que involucra o incrimina a Roberto Marrero. Todo es producto de la imaginación, no hay forma de poder defender a Roberto Marrero, porque son indeterminaciones fácticas que están allí. No se dice cuándo, cómo, dónde, por qué, en qué parte, nada. Entonces es muy difícil poder defender a alguien, decir yo no estuve allí porque estaba en otro lugar.
esa persona yo no la conozco porque no tienen identidad de las personas que el acta policial menciona. Además de que esa serie de evidencias, según ellos, de interés criminalística que fueron anexadas al expediente, fueron obtenidas posteriormente a que Roberto Marrero estaba detenido y son capturas que tienen fechas distintas. Pero más allá de todo eso, es que no se le puede atribuir ni uno solo de los delitos, porque es como que yo le digo a usted, María Alejandra Trujillo fue a caminar al Parque del Este y por eso es terrorista o es conspiradora, es delincuente, está asociada para delinquir, legitima capitales. Más o menos ese tenor es la acusación de Roberto Marrero. Simple y llanamente es la persona que estaba más allegada a Juan Guaidó para ese momento, y lo que hicieron fue desarmar a Juan Guaidó, quisieron fue debilitarlo, y por eso es el motivo que está allí. Pero irregularidades todas, desde la orden, el acta policial que lo incrimina, la orden de aprehensión y la orden de allanamiento que se dicta por esa misma juez, la solicitud fiscal y que los fiscales estaban presentes cuando le siembran los fusiles. O sea, todo esto está plagado de irregularidad. Todo el caso en sí es un vicio total. Yo le pregunto a nuestro invitado, porque es evidente que existen muchas dudas, escepticismo sobre la visita de Michelle Bachelet, aunque ha sido ampliamente solicitada por organizaciones no gubernamentales. Al final del día es la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como decía Alfredo Romero, es la funcionaria que tiene un cargo más relevante en esta materia en el mundo. Sin embargo, bueno, algunos, como el doctor Perkin Rocha recordaba casos como la muerte de Fernando Albán. Usted conoció el expediente de primera mano, las torturas. Hablábamos el viernes con la abogada Ana Leonora Costa y narraba situaciones francamente increíbles de lo que está ocurriendo con militares y sus familiares. Yo quisiera su comentario al respecto, porque si esta funcionaria viene a Venezuela, llega a nuestro país y no puede ver en primera persona a los presos políticos y conocer su relato de lo que han vivido, lo que han sufrido, no sé, digamos, qué tan serio será el informe, al menos referido en ese tema, más allá del trabajo que han realizado expertos independientes sobre Venezuela. ¿Qué puede decirnos, doctor García? Sí, como decía usted, se refería a Ana Leonor, no solo a Ana Leonor, todos los que de una manera hemos tenido relación con estos casos desde hace años, sabemos que en Venezuela se tortura. Venezuela ya es una práctica sistemática al arrancar confesiones para incriminar personas. Les puedo poner un ejemplo. Acabamos apenas la semana pasada de culminar la audiencia preliminar de Juan Requesén, solamente estamos a esperar conocimiento. Allí son 17 imputados y 16 de ellos, contando a Juan Requesén, quisieron declarar. Ahí escuchamos testimonios, pero aterradores. Y no solo que fue que le infligieron torturas a cada una de estas personas, sino que los fiscales siempre, en casi todos los casos, estuvieron presentes cuando se les torturaba. Había personas que le dieron a la cara a los fiscales, estaba allí porque yo lo vi, pues estaba en tal y en cuáles condiciones. Entonces, cuando el Ministerio Público, que es el garante supuestamente de la legalidad, que es parte de buena fe, que debería velar porque se cumpla la Constitución, es el cómplice necesario para que se den estas aberraciones. Hay testimonios, por ejemplo, en general, donde decía, yo lo vi a usted, pero se lo decía sin su cara fiscal, y cuando a mí me decían que me dejaban de torturar con la única condición de que incriminara a varios personajes políticos, y entre ellos a Juan Carlos Requesén. La tortura en Venezuela está instalada, es una cultura ya policial de este sistema. Ojalá que Michelle Bachelet pudiera entrevistarse de primera mano, directamente pues con los afectados, no solamente que escuchen los testimonios de su familia, de sus abogados, ojalá que nos permitan reunirnos con ellos para explicarles evidentemente cuáles son las irregularidades. Por ejemplo, ayer nos sorprendió que la audiencia preliminar de Roberto Marrero se diera en el tiempo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Por primera vez de los casos que he manejado, la audiencia preliminar no se hace un retardo procesal sin dilaciones, y se dijo ayer.
nos hicieron esperar para eso, me imagino que es para demostrar a Bachelet que se cumplen los lazos procesales, un debido proceso, etcétera. Pero bastaría nada más mostrarle las actuaciones a Michelle Bachelet, porque ella también es de profesión abogado, para que se percate, que se dé cuenta que en Venezuela el Estado de Derecho es inexistente. Hay que hacer lo que nos corresponde hacer, hay que dejar constancia en cada una de esas actas de lo que solicitamos para que ellos se vean comprometidos en pronunciarse y decir cuáles son los puntos de vista de ese juez y de esos fiscales, porque yo sé que tarde o temprano ellos tendrán que pagar por la injusticia que están cometiendo, por los crímenes que están cometiendo. Gracias, doctor Joel García, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Es abogado del diputado Juan Requesens, también de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó. Simplemente recordar un extracto de lo que dijo Michelle Bachelet en marzo, este informe preliminar presentado sobre Venezuela. Me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacífica. En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país, en los 2 primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación. Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa y en el informe que presentaremos al Consejo durante el periodo de sesiones de junio. Ofreceremos información detallada al respecto. Este es el preámbulo de la visita de Michelle Bachelet, que entiendo se inicia el día de mañana. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoexamen. ¿En verdad realizas ejercicio? Al realizar diariamente actividades que requieran mucho movimiento corporal, podemos asumir que realizamos la cuota de ejercicio diaria. ¿Sabías que la actividad física diaria no cuenta como la dosis de ejercicio que requerimos para permanecer sanos? Actividad física diaria y ejercicio físico son distintos. La actividad física son los movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos. Trasladarnos de un sitio a otro, vestirnos, asearnos, son acciones que la requieren. ¿Por qué la actividad física diaria no cuenta como ejercicio? Porque tiene un mismo nivel de intensidad, por ello se reclutan los mismos grupos musculares constantemente con el resultado de la debilidad. Por el contrario, un programa de ejercicios está metódicamente programado para sobrecargar progresivamente al cuerpo y generar aumentos en el nivel de movilidad física, para obtener mejoras en las actividades diarias y en la salud. ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Te damos algunas sugerencias. Realiza ejercicio aeróbico como caminar, correr, montar bicicleta 3 a 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Al menos 3 veces a la semana realiza ejercicios de estiramientos. 2 veces a la semana fortalece tus músculos. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? TRX es una excelente opción. Para mejorar, cambia constantemente tu programa de ejercicios. Según tus progresos, aumentará el número y velocidad de repeticiones, los músculos involucrados, el tipo de movimiento. Asesórate con un especialista ante cualquier duda o molestia durante tu programa. La vida es movimiento. Ejercítate para disfrutarla con salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Lol Low, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lol Low está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lol Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate la diputada Manuela Bolívar, diputada de Voluntad Popular, forma parte de la Comisión de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos, buenos días. Muchas gracias, María Alejandra, a ti. Mucho interés de conversar con usted varios temas. Voy a tratar de hacer preguntas muy cortas y breves. Iniciaría, diputada, con lo que está ocurriendo, este caso bochornoso, así lo calificó Humberto Calderón Berti, de Cúcuta. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Se da investigación, incluso denuncia ante la Fiscalía de Colombia. ¿La escuchamos? Sí, fíjate, yo también quisiera aprovechar este programa para distinguir dos cosas, que una cosa es el programa de atención a los militares y sus familias en Cúcuta y otra cosa es el programa de ayuda humanitaria. Cuando nosotros hablamos de la ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? O sea, nos referimos por un lado a distintas modalidades. Uno, los centros de acopio. En los centros de acopio muy bien se anunció en su momento que iban a estar colocados en las ciudades fronterizas, tanto en Brasil como en Colombia. En el caso de Cúcuta, los insumos y digamos rubros que iban desde alimentos, insumos médicos, kits de higiene, en efecto, o sea, una parte se mantiene allí, dado a la espera de poder ingresar en Venezuela, y otra parte que estaba cerca a su vencimiento, cerca a su fecha temprana de vencimiento, el gobierno de Colombia decidió, digamos, distribuirla dentro de la misma ciudad de Cúcuta, a fin de, digamos, paliar la necesidad también de hermanos venezolanos que están allí y, bueno, no dejar que se pierda, digamos, estos insumos. Esto lo pongo. Luego, estos almacenes están totalmente cerrados, o sea, es decir, a la espera de los insumos, es decir, los insumos no entregados, a la espera de poder ingresar en Venezuela. Luego, por otro lado, también hubo otra modalidad, que es el ofrecimiento de países, por ejemplo, recordar Canadá, que ofreció $40 millones, Reino Unido ofreció $8.3 millones, Alemania ofreció 23, Estados Unidos ofreció 20. Este dinero hay que decir que no fue administrado, ni es administrado ni por el presidente Juan Guaidó, ni por la Asamblea Nacional. De hecho, la manera del manejo en que se han destinado estos fondos básicamente es a través de programas que llevan a cabo agencias de cooperación en Venezuela. Esto cabe, digamos, mencionar agencias como las agencias de Naciones Unidas, el caso de ACNUR, UNICEF, incluso la misma OPS, que tienen programas de funcionamiento en Venezuela y para la ampliación, pues en efecto requieren de fondos de financiamiento y además tienen protocolos de rendición de cuentas bien exhaustivos en la implementación de dichos programas. Entonces, estos fondos han sido ejecutados por los mismos gobiernos, o sea, tampoco, y esto también es importante señalarlo, por los mismos gobiernos a través de estos fondos de cooperación de las agencias.
Y el último rubro, que fue el concierto de Cúcuta que recaudó un monto cercano a 2 millones, un poquito más de $2 millones, es manejado directamente por Venezuelan Aid Foundation. De hecho, ellos en un comunicado anoche hacían referencia, primero, que están estableciendo mecanismos para identificar dentro de Venezuela y en su frontera, digamos, cuál es la mayor necesidad a fin de poder implementar algo que tenga mayor alcance. Entonces, hablo de estas tres cosas porque estas 3 formas han tenido protocolos de entrega o de mantenimiento o de distribución rigurosos, apegados a normativas internacionales y, digamos, una gran parte de ellos manejado incluso por los mismos gobiernos a través de agencias de cooperación. Luego tenemos pregúntame. No, perdón que le interrumpa, diputada, pero el caso de la comida, los insumos que estaban en Cúcuta, ¿es falso entonces que parte de esos insumos se descompusieron tal como lo denunció un portal informativo? Exactamente, es decir, el gobierno colombiano entregó una parte en la misma ciudad de Cúcuta y en la misma ciudad de Cúcuta, de hecho lo anunció públicamente, producto de que habían algunos productos próximos a vencer, y a fin de evitar que esto ocurriera, pues bueno, se decidió distribuirlos en la misma frontera. Ahora hay otra parte que está a la espera de poder entrar a Venezuela. Le pregunto, diputada, sobre el tema de este dinero, los $90,000 a los que hace referencia ayer en rueda de prensa el presidente encargado, que fueron recaudados, entiendo, de ayuda privada y que eran destinados a ayudar a militares que están en Colombia. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Se anuncia, incluso denuncia de la Fiscalía del país vecino. La escuchamos. Sí, el otro programa, digamos, es el programa de atención y manutención a los militares y las familias. Cuando ocurre el 23, en efecto, muchos efectivos militares cruzaron la frontera. De hecho, ACNUR y el gobierno colombiano decidieron, digamos, apoyar en la manutención de 159 efectivos, pero este número superó, María Alejandra. Entonces quedó un remanente de 159 personas por atender. Y, digamos, el mandato nuestro es que no podíamos dejar a los militares en la calle, o sea, porque al final son personas que venían, digamos, huyendo de una persecución, buscando alguna alternativa, y en ese sentido nos sentimos obligados a dar alternativas. Entonces, se buscaron apoyos privados de venezolanos, y en efecto, por razones obvias, no se va a decir las personas, y entendamos por qué, porque vivimos en un país que si tú donas un antibiótico, bueno, ya puedes tener una realidad de estar preso. O sea, yo no te quiero imaginar si tú te acercas a hablar con un militar, que también hay gente que lo sabe y está preso por esas razones. Razón por la cual se ha sido muy reservado en torno a estas fuentes. Ahora, estas personas sabían a lo que estaban donando, es decir, la manutención. Y cuando me refiero a la manutención es tanto el hospedaje como la comida de las personas que están de los militares que están en frontera. Entonces, en ese sentido, se destinó un apoyo para este remanente que no era financiado ni por el gobierno de Colombia ni por ACNUR. Entonces, en ese sentido, es falso de que se hayan usado fondos humanitarios, porque reiteramos, los fondos humanitarios, y como lo explicamos, tienen unas utilidades, tienen unos focos y tienen unos objetivos totalmente distintos y unos mecanismos, unos protocolos totalmente distintos, y luego sí se usaron fondos de privados que estaban al tanto a lo que estaban donando. Entonces, en ese sentido... Pero perdone que le interrumpa, diputada. Seguramente estos privados no sabían que estas personas que ustedes designaron iban a hacer uso irregular de esos recursos, que es lo que van a denunciar ante la Fiscalía, ¿correcto? Reitero, primero, si hay una denuncia de una irregularidad, ahorita se indicó a la Fiscalía de Colombia, a Transparencia Internacional, incluso se va a designar una investigación desde la Asamblea Nacional para determinar si hubo irregularidad, María Alejandra. O sea, yo creo que aquí es importante que nadie está negado a que se investigue. Y si hubo una irregularidad, habrá sanciones. Ahora, lo que sí nadie está negando es que hubo apoyos privados para poder mantener a más de 100 militares. Es más, fluctuaba entre 154 y 104, porque al final, digamos, algunos se iban a otros países, otros permanecían. Entonces, se solicitó apoyos para mantener a esas personas. Eso nadie lo va a negar, porque eso fue así. Ahora, si hubo una irregularidad en el manejo o en la solicitud de eso, bueno, Fiscalía colombiana ya lo dirá,
la investigación que también realicé, la Asamblea Nacional ya lo dirá, y digamos incluso se le pidió a Transparencia Internacional en la voz de Mercedes Freitas que también participara en esto, y si es así habrán consecuencias. Ahora, yo lo que creo es que se nos está pidiendo, tú me estás preguntando sobre si hubo fondos y te estoy respondiendo que en efecto sí hubo, y que sí hubo particulares que financiaron, digamos, la manutención, y cuando me refiero a manutención es hospedaje, es comida, o sea, es la permanencia de militares y sus familiares en las zonas de la frontera. Claro, diputada, pero es que el propio embajador Cardelón Berti denunció que hace 2 meses él viene adelantando una investigación ante un caso bochornoso, así lo definió él, por el manejo irregular de este recurso, que como usted aclara son privados, pero cuyo destino era colaborar, ayudar con los militares y no lo que se está denunciando o se va a investigar. En todo caso, diputada, nos queda poco tiempo y sí quisiera un último comentario sobre la visita de Michelle Bachelet, la liberación de Gilbert Caro, otros presos políticos. ¿Cuál es su expectativa en torno a este tema? Yo quiero cerrar algo, María Alejandra, que no era que no se conocía la investigación. De hecho, la investigación ya estaba en proceso y se estaba manejando con las autoridades colombianas, digamos, el que se realizara la investigación, ¿sí? Ahora, se filtra esta noticia, digamos, con un foco totalmente errado y con data equivocada. Ahora, se hace frente, y se hace frente ante la opinión pública y se hace frente sobre los procesos que creemos, porque sin lugar a dudas, uno no puede hablar de valores, sino que uno tiene que ejercer esos valores. Y en ese sentido, hoy creemos que es la justicia y los organismos de la justicia, en este caso es la Fiscalía colombiana, en este caso es la investigación que haga la Asamblea Nacional y en este caso es la investigación que haga Transparencia. En función a eso se tomará y se dirá cuál es el parte. Ahora, lo que reitero, o sea, nadie está hablando de que haya opacidad, sino que se está aclarando las dudas que incluso, o sea, tiene data errada el mismo artículo publicado por el medio al que hace referencia. En cuanto a la visita de Michelle Bachelet, o sea, sin lugar a duda, digamos, celebramos que venga a Venezuela y solo esperamos que tenga la libertad de poder ver lo que los venezolanos viven. Y eso significa no ir a un hospital maquillado, sino ir en efecto a un hospital que no tiene insumos, que se le mueren los pacientes, o sea, porque no hay tratamiento, que pueda ir no solo a cárceles de presos comunes, tampoco maquilladas, o sea, que vea cómo no hay agua, cómo no tienen comida los presos, cómo al final sufren de amibiasis, cómo hay hacinamiento, sino que vaya a las cárceles como hemos reportado desde el Rodeo, o sea, cualquier cárcel en Venezuela que esté viviendo las vicisitudes que vive, y también que tenga la oportunidad de visitar cárceles en donde estén nuestros presos políticos, que vaya a La Tumba, que vaya al Cedín Helicoide y que vea las condiciones en las que viven y otras, digamos, La Pica en el estado de Monaga, o sea, que vea y que conozca en primera mano lo que vive. Lo que esperamos es que no sea una visita en donde haya maquillaje y en donde haya un país que no es. O sea, que tenga la oportunidad de contactar con la realidad y de visibilizar la realidad, que vea cómo al final esto no es producto de las sanciones, sino de un sistema que no tiene la posibilidad ni de generar alimentos, ni de producirlos porque hubo expropiaciones y se le persigue hoy a quien intenta producir. Como hoy en Venezuela se pasa hambre, no porque exista un bloqueo, sino porque hay un país detenido económicamente porque un régimen nos impone un sistema comunista. Entonces, en ese sentido, creemos que es una gran oportunidad para visibilizar las violaciones de derechos humanos que ocurren y digamos, mostrar una vez más el foco, digamos, y la responsabilidad que tiene el sistema hoy usurpador sobre estas vicisitudes y muertes que vivimos los venezolanos. Gracias, diputada, por atendernos, como siempre. Se nos agotó el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, lo dejamos por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Colegas ingenieros